Mi nombre es Javier y esta es la historia de cómo perdí a mi esposa, pero no por otra persona, sino por su propia hija. Todo comenzó hace más de 10 años. Cuando conocí a Carla, era una mujer fuerte con un pasado difícil. Tenía una hija adolescente llamada Aileen, de unos 14 años en ese entonces. Su padre había desaparecido cuando era pequeña y desde entonces Carla había sacado adelante a su hija sola. Cuando nos conocimos, yo también venía de una relación rota, sin hijos. Y con ganas de construir una familia nueva, sincera. Carla me advirtió desde el inicio: mi hija es muy cerrada, le costará aceptarte, me dijo una noche mientras tomábamos café en su cocina, pero si realmente quieres estar conmigo, vamos despacio, y lo hicimos. Pasamos un año entero, conociéndonos, saliendo poco y con Aileen apenas murmurando un hola cada vez que me veía. Me costó ganarme su respeto y más aún su cariño, pero aguanté, fui paciente. Me involucré con discreción, sin forzar nada. Le ayudaba con sus tareas, le daba espacio cuando tenía sus días difíciles. Y la acompañaba en silencio cuando la veía llorar por sus propias batallas adolescentes. Después de 3 años juntos, Carla y yo decidimos casarnos. Para entonces, Aileen ya tenía 17 años y había aprendido a convivir conmigo. Aunque aún había una barrera invisible entre nosotros, pero ese día, en nuestra boda, se acercó a felicitarme con un beso en la mejilla. Yo creí que era una señal de aceptación. Con el tiempo, Carla y yo comenzamos a construir nuestro hogar, levantamos un pequeño negocio de carpintería que prosperó con esfuerzo, abrimos un taller juntos y contratamos personal. Aileen comenzó a estudiar arquitectura y aunque yo financié la mayoría de sus gastos universitarios, ella siempre parecía resentida por mi presencia. El primer quiebre vino cuando Aileen cumplió 22. Carla y yo llevábamos 5 años de casados. Habíamos planeado ampliar el negocio y ella, Aileen, insistía en querer trabajar con nosotros. Pero en sus condiciones. No aceptaba horarios. Cuestionaba mis decisiones frente al equipo y trataba a los empleados como si fuera su empresa. Una tarde, después de un desacuerdo por una entrega mal hecha, la confronté en privado: no puedes llegar tarde y luego culpar al personal. Esto es serio. Es mi nombre el que responde, le dije con firmeza. Su respuesta fue seca y venenosa. ¿Tu nombre? Si no fuera por mi madre, tú seguirías haciendo muebles en un garaje. Me contuve, pero esa noche lo hablé con Carla. Esperaba que me respaldara, que pusiera límites. En cambio, se encogió de hombros. Es su carácter. Ya sabes cómo es, dijo con desdén, no exageres. Ese fue el primer día que me sentí completamente solo dentro de mi matrimonio. En los años siguientes, la situación empeoró. Aileen comenzó a mover hilos a espaldas mías. Convenció a su madre de hacer una expansión del negocio que yo no aprobaba. Compraron máquinas sin consultarme. Contrataron a un primo suyo como contador. De pronto, yo era el que sobraba. Un día encontré unos correos electrónicos donde Aileen hablaba mal de mí con proveedores. Decía que yo era anticuado, que mis decisiones estaban afectando la modernización del negocio. Le mostré los correos a Carla, esperando que al fin reaccionara. Pero lo que dijo me quebró por dentro. ¿Y qué esperabas? Aileen está tratando de salvar lo que tú estás dejando estancado. ¿Salvar? ¿Hablas en serio? Ella me está saboteando, te está usando. Grité. Carla no me miró a los ojos. Esa noche dormí en el sofá. Pasaron 3 meses. Mi salud comenzó a resentirse: insomnio, gastritis, ataques de ansiedad. Había construido todo para proteger a mi familia. Y ahora me sentía como un intruso en mi propia vida. Hasta que un día, mientras yo reparaba una mesa en el taller, Carla llegó con una propuesta absurda. Javier, Aileen dice que deberías tomar un descanso, un retiro, que te tomes un año sabático. ¿Nosotros podemos manejar el negocio? Me quedé en silencio. ¿Nosotros? Pregunté finalmente. ¿Tú y ella? Asintió. ¿Y tú qué piensas? Carla bajó la mirada. Quizás te haría bien. Ese fue el día que lo supe. Me habían echado sin necesidad de firmar ningún papel. Fui a casa, hice maletas, dejé mis llaves y salí sin mirar atrás. No le grité, no supliqué, solo me fui. Durante los meses siguientes viví en casa de mi hermano en otra ciudad. Me alejé de todo, del taller, del barrio, incluso del apellido que había llevado con orgullo. Pasaron 2 años entonces. Un día cualquiera,
Recibí una llamada de uno de los antiguos empleados. Lo que me dijo me dejó sin aliento. Javier, tienes que saberlo, Aileen destruyó todo. El negocio quebró, hay demandas. Carla está sola de enferma, no sentí placer, solo vacío. Todo lo que intenté proteger lo habían dejado caer por orgullo. Habían pasado 2 años desde que me fui. No. Volví a llamar, no envié mensajes. Me alejé completamente. Porque entendí algo muy tarde, no se puede salvar a quien no quiere ser salvado, ni se puede construir un hogar sobre una base donde uno solo está dispuesto a sostenerlo. Durante ese tiempo, intenté reconstruirme. Mi hermano Julián me ofreció trabajo en su taller mecánico. Nada que ver con la carpintería, pero el ruido de las herramientas me ayudaba a no pensar tanto. Tenía mis días de silencio, de rabia, de llanto escondido, pero me prometí a mí mismo que no volvería a meterme en un lugar donde no fuera valorado. Hasta que llegó aquella llamada, el taller cerró, me dijo Gabriel. Uno de los antiguos empleados que se mantuvo leal. Aileen malgastó el dinero. Hizo alianzas que no funcionaron. Vendió las máquinas. Tu nombre sigue en algunos papeles. Hay proveedores buscándote. Y Carla, ella no sale de su casa desde hace meses. Parece que está enferma. Está sola. Al colgar, no supe qué sentir. Durante un rato largo, me quedé en el suelo del taller de mi hermano, cubierto de grasa, con la cabeza entre las manos. Había amado a Carla con toda mi alma. Había cuidado a Aileen como si fuera mía, y aún así, me habían arrojado al vacío como si fuera un obstáculo. Tomé una decisión que me costó días aceptar, regresar a la ciudad, pero solo para resolver los temas legales. Nada más, viajé con la intención de enfrentar las deudas y desligarme del taller que ya no existía. Pero al llegar, me encontré con un barrio fantasma. La fachada de nuestro negocio estaba cerrada, cubierta de polvo, con un cartel de en venta apenas colgando. Golpeé la puerta de la antigua casa que compartí con Carla. Tardó en abrir, y cuando lo hizo, me costó reconocerla. Había perdido peso, tenía el cabello desordenado, su mirada ya no tenía fuerza. Javier susurró con un hilo de voz. No le dije nada, solo la observé. Durante un largo rato, no pensé que vendrías, dijo al fin. No vine por ti, respondí, vine por lo que destruyeron con tu silencio. Se hizo a un lado para que entrara. La casa estaba desordenada, oscura, sin música, sin vida. Sentí una punzada en el pecho, pero no por nostalgia, sino por la confirmación de que lo que alguna vez fue un hogar ya no existía. Nos sentamos, hablamos poco. Yo iba directo al grano. Gabriel me dijo que siguen usando mi firma en algunos papeles. Necesito que eso se corrija. No quiero demandas que no me corresponden. Carla bajó la cabeza. Tienes razón, susurró, ¿lo arruiné todo o no? Ella lo arruinó todo. Tú solo la dejaste hacerlo, se quebró. Lloró como nunca la había visto llorar, lágrimas reales, crudas, de dolor, no de manipulación. Me dijo que Aileen había comenzado a hacer préstamos con el negocio como aval, que mintió sobre las ganancias. Falsificó reportes y hasta hizo firmar a Carla documentos sin que los leyera. Cuando el dinero se acabó, desapareció. ¿Dónde está ahora? Le pregunté. En otro país, según su última publicación, me bloqueó. Sentí un frío recorriéndome el cuerpo. Te destruyó, dije sin filtros, y tú le diste permiso. Era mi hija. Javier lloró. ¿Qué querías que hiciera? Que fueras madre, no cómplice. Ese fue el momento más duro. Verla rota. Sí, pero saber que esa ruptura no venía del arrepentimiento por haberme perdido a mí, sino por haberlo perdido todo. Porque el dolor no vino de la injusticia, sino del derrumbe final. Y en ese instante supe que mi regreso no significaba reconciliación. Los días siguientes firmé los papeles, hablé con un abogado, me desvinculé por completo del negocio y de cualquier deuda asociada a él. Me aseguré de dejar por escrito que no tenía responsabilidad en las decisiones tomadas después de mi salida. Una tarde Carla me llamó, ¿podemos vernos? Solo para hablar, y pidió, accedí. Fuimos a un parque donde solíamos caminar después del trabajo. Se sentó junto a mí, más serena esta vez. No te pido que me perdones, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo entiendo ahora. Entiendo lo que hiciste por nosotras. Entiendo por qué te fuiste. Ya no importa, Carla, sí importa. Porque cada noche pienso en cómo dejé que mi hija me envenenara contra ti.
como me convertí en una mujer que prefería tener la razón antes que un compañero, como confundía amor con lealtad ciega. No. Respondí, porque aunque sus palabras eran sinceras, ya no podían devolverme lo que perdí: tiempo, energía, dignidad. Antes de irme, se despidió con una última pregunta: ¿volverías algún día? Negué con la cabeza. No, porque ya no hay nada a que volver, y me fui, esta vez con paz. Pero lo que ocurrió después de eso fue algo que ni siquiera yo esperaba. Pasaron otros 2 años después de aquel reencuentro. Esta vez no regresé más. Me establecí en otra ciudad donde monté un pequeño taller con ayuda de mi hermano. Nada grande, pero suficiente para vivir tranquilo, con dignidad y sin tener que mirar por encima del hombro esperando una puñalada. Durante ese tiempo, nunca más supe de Carla ni de Allen, hasta que un sobre llegó por correo a mi nuevo domicilio, sin remitente, sin carta, solo unas fotos y un acta. Era un expediente médico, con el nombre de Carla Cáncer en etapa avanzada, fechado hacía 3 meses. Entre los documentos había una nota escrita con letra temblorosa: no busco tu compasión, solo quiero que sepas que me arrepiento de no haber defendido lo único real que tuve. Perdóname si puedes. Adiós, Carla. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta que me obligó a cerrar el taller ese día. Semanas después, me enteré de su muerte por boca de un viejo cliente que había quedado en contacto con Gabriel. Me dijo que Carla falleció sola en casa de una tía, que nunca volvió a ver a Aileen, desapareció del mapa. Nadie sabe de ella desde hace más de un año, me dijo. Ni siquiera vino al funeral. Fue entonces cuando comprendí el verdadero final de la historia. Carla perdió su salud, su negocio, su hogar, y a su hija Aileen terminó siendo exactamente lo que siempre temí: una mujer incapaz de amar a nadie que no le sirviera de algo. Y yo sobreviví, no sin heridas, no sin cicatrices, pero con la certeza de haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para construir algo honesto, y eso al menos me dio paz un día cualquiera. Saliendo del taller, vi a una joven de espaldas, parada frente a la entrada. Llevaba una mochila grande y parecía nerviosa. ¿Puedo ayudarte?, pregunté. Se dio vuelta. Era Aileen. Estaba diferente, más delgada, ojerosa, y por primera vez no tenía esa mirada desafiante. Era una mezcla de vergüenza y cansancio. Necesitaba verte, dijo. No tengo a nadie más. La última frase me revolvió el estómago. ¿Y ahora si vienes? Después de todo, él dijo, bajando la cabeza, no vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que mamá me escribió antes de morir. Me dijo que todo lo que me había advertido, tú ya se lo habías dicho, que falló contigo, que yo te fallé. Silencio. ¿Y qué esperas de mí, Aileen?, pregunté finalmente. ¿Un perdón? ¿Una cama? ¿Un empleo? No. Solo quería que me miraras una vez sin odio, para entender qué fue lo que destruí, para enfrentar las consecuencias. La observé. Vi en ella el reflejo de una niña perdida. No sentí compasión, no sentí odio, solo una tristeza profunda. Aileen, yo ya no soy ese hombre que conociste, el que intentaba ganarse tu respeto. Hoy no necesito que me mires bien o mal, solo necesito que no vuelvas a cruzar una línea que ya no existe. Ella asintió, me dio las gracias en voz baja y se fue, sin dramas, sin lágrimas. Esa noche escribí una nota para mí mismo. A veces amar también es saber cuándo alejarse, porque quedarse cuando el otro elige la destrucción también es una forma de morir. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta ¿por qué estoy solo?, respondo: no estoy solo, estoy en paz, que es mucho más de lo que tuve antes.